Mi esposa pidió un descanso para descubrirse como mujer, yo descubrí su infidelidad y acabé con su vida. Hola Reddit, prepárense, porque esta historia es larga y les prometo que se pone intensa. Una tarde cualquiera, con la pizza fría en mi plato y el silencio en la cocina de nuestro hogar, que hasta hace un segundo era perfecto, se convirtieron en el preludio de un tren de carga que estaba a punto de arrollarme. Sara, mi esposa, la mujer con la que llevaba 5 años de casado y 7 juntos, la que prometí amar, cerró su portátil y me soltó una bomba. Mac, creo que necesitamos tomar un pequeño descanso. Mi boca se secó, la pizza, de repente era como un ladrillo en la garganta. Literalmente dejé de masticar, mi mundo se detuvo. ¿Un descanso de qué? ¿De Estados Unidos? Necesito tiempo para aclarar mi mente y pensar algunas cosas, dijo Sara sin previo aviso. Pensé que tal vez estaba teniendo una especie de crisis tardía de los 20 o algo así. ¿Aclarar tu mente sobre qué exactamente? ¿Hice algo mal? No, no eres tú, dijo, la frase de ruptura más cliché de la historia. Solo siento que me estoy perdiendo en esta rutina. Te amo, pero necesito espacio para descubrir quién soy fuera del matrimonio. Esto vino de la nada, ¿cierto? Literalmente acabábamos de pasar 3 días en una tienda de campaña teniendo conversaciones profundas sobre todo. Lo pasamos genial, muchas risas, buen sexo, todo perfecto. Todavía sentía el eco de su risa en la tienda, el calor de su mano en la mía. Si estaba teniendo una crisis de identidad, ¿cuándo diablos pensaba mencionarlo? ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tal vez 2 semanas. Puedo quedarme en casa de Ana, así los dos tenemos tiempo para pensar. Ana es su compañera de universidad, vive al otro lado de la ciudad en uno de esos complejos nuevos con gimnasio y piscina de lujo. Se ven tal vez una vez al mes, salen por unas copas, cosas normales de amigas. Parecía razonable. ¿Y exactamente cómo se ve este descanso? Seguimos, empecé a preguntar lo obvio. Exclusivos, sí, me interrumpió rápido. Esto no tiene que ver con otras personas, Mac. Se trata de que yo necesito espacio para procesar cosas. Toda la conversación se sintió ensayada, demasiado fluida, demasiado preparada, como si hubiera estado practicando esas líneas en su cabeza desde hacía tiempo. Pero no quería ser ese esposo paranoico que pierde la cabeza cada vez que su cónyuge quiere algo de independencia. Así que respiré hondo y dije, está bien, si eso es lo que necesitas, entonces lo haremos. Ella pareció aliviada, alarmantemente aliviada, siendo honesto. Como si un peso que yo ni siquiera sabía que cargaba se le hubiera quitado de encima. Se acercó, me abrazó, dijo que me amaba y que esto nos haría más fuertes a largo plazo. Luego subió las escaleras y empacó una bolsa, solo lo básico para unos días. Se fue en menos de 1 hora. La ayudé a cargar sus cosas en nuestro auto, bueno, técnicamente mi auto, está a mi nombre, pero lo compartimos. Nos abrazamos para despedirnos, le pedí que me escribiera cuando llegara a casa de Ana. Luego me quedé de pie en la entrada, viendo a mi esposa marcharse a encontrarse a sí misma, sintiendo que algo andaba muy mal, pero sin poder identificar exactamente qué. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, o la casa de repente demasiado grande para un solo hombre. Esa noche estaba sentado en el sofá comiendo comida china para llevar. La casa se sentía demasiado silenciosa. El eco de mis propios pensamientos resonaba en las habitaciones que antes bullían con nuestras conversaciones, con nuestra vida. Todo eso me rondaba en la cabeza, no necesariamente el descanso, sino la manera en que lo presentó. Demasiado fluido, demasiado preparado, como si hubiera estado planeando esa conversación desde hacía tiempo. Alrededor de las 10 de la noche, decidí escribirle a Ana, solo para asegurarme de que Sara llegó bien y todo estaba en orden. Un mensaje simple, hola, solo quería asegurarme de que Sara llegó bien a tu casa. Gracias por dejarla quedarse. Ana respondió unos 20 minutos después, ¿qué? No he hablado con Sara, ¿está todo bien? ¿Pasó algo? Y fue en ese momento, con el brillo frío de la pantalla en la oscuridad de la noche, cuando el nudo helado en mi estómago se apretó. Mi sangre, de repente, se sintió como plomo. Me estaban tomando el pelo. Mi esposa de 5 años, que acababa de pedirme un descanso para encontrarse a sí misma, me había mentido sobre dónde se estaba quedando desde el primer día. Me quedé ahí sentado mirando mi teléfono, leyendo una y otra vez el mensaje de Ana. Si Sara no estaba en casa de Ana, ¿dónde diablos estaba y por qué mentir al respecto?
Fue entonces cuando empecé a prestar atención a las cosas que antes solía ignorar, y déjenme decirles algo, una vez que empiezas a buscar mentiras, las encuentras por todas partes. El miércoles por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Les dije a los del equipo que tenía una intoxicación alimentaria, lo cual no era del todo mentira, ya que el estómago me daba vueltas. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina intentando planear mi próximo paso. Fue entonces cuando noté nuestra computadora portátil compartida sobre la encimera. Nada inusual, la usamos para presupuestos, revisar correos, ver Netflix en la tele grande, cosas normales del hogar. Sara siempre tiene abiertas sus cuentas porque ella se encarga de la mayoría de las facturas y pagos en línea. No tenía intención de husmear, lo juro, pero abrí la computadora para revisar nuestra cuenta bancaria. Quería ver si había cargos que pudieran decirme dónde estaba en realidad. Y entonces apareció la notificación de Slack en la esquina, de alguien llamado Luis Rivera, su compañero de trabajo en la empresa de marketing. La vista previa del mensaje decía: anoche fue increíble, no puedo creer que lo logramos justo bajo su nariz. Mi respiración se cortó. El corazón me golpeaba en las costillas. Me quedé mirando esa notificación durante unos 30 segundos, cada segundo una eternidad, sin querer hacer clic, porque sabía que una vez que lo hiciera no habría vuelta atrás. Pero también sabiendo que tenía que hacerlo. Hice clic y se cargó toda la conversación, meses de mensajes desde enero. Mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas cableando oficinas en el centro, ella planeaba reuniones con clientes que en realidad eran visitas al hotel. Iba pasando por esa conversación y solo empeoraba. Algunos momentos destacados de su colección de grandes éxitos: habitación 247 en el Marriott del centro, misma hora mañana, tu esposo trabaja hasta tarde otra vez, perfecto. No puedo esperar a saborearte de nuevo. Había fotos que no voy a describir, pero digamos que no estaban discutiendo proyecciones trimestrales de ventas. ¿Y esto, cuándo se lo vas a decir? Estoy cansado de andar escondiéndome. Después de que tome este descanso, dame 2 semanas para encontrar la salida más limpia. Ese último intercambio fue el lunes por la noche anterior a que ella me pidiera el descanso. Todo esto no era una búsqueda espontánea de Alma, era una estrategia de salida calculada. Estaba usando esas 2 semanas para planear cómo dejarme mientras lo hacía parecer mi culpa por no apoyarla en su proceso de crecimiento, o lo que sea que pensaba inventarse. Hice capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada foto, cada marca de tiempo. Me temblaban las manos, pero me aseguré de documentarlo todo. Luego empecé a cruzar datos con nuestro calendario compartido y los estados de cuenta bancarios, buscando patrones. Esa cena con clientes a la que tenía que asistir el mes pasado. Cargo de hotel por $175 esa misma noche. Reunión tarde con el equipo creativo. Retiro en cajero de $60 cerca del complejo de apartamentos de Luis. Sí, busqué su dirección. ¿Noche de chicas con Ana? Otro cargo de hotel, esta vez por $203. El patrón era claro, una vez que sabías qué buscar. Cada evento de trabajo que la mantenía fuera hasta tarde tenía cargos correspondientes que no cuadraban. Cada noche de chicas a la que yo no podía ir tenía evidencia financiera que apuntaba a otro lugar totalmente diferente. Pero lo que realmente me enojó fue esto: estaba usando nuestra cuenta conjunta para pagar todo esto. Nuestro dinero. Dinero que yo ganaba arrastrándome por áticos y pasando cables en medio del calor de más de 38 grados, financiando su aventura con un idiota de marketing que probablemente no sabe ni cómo sostener un destornillador. Revisé 3 meses de estados de cuenta y encontré al menos $2,000 en cargos de hotel, cuentas de restaurante y retiros aleatorios en cajeros que coincidían perfectamente con sus supuestas obligaciones laborales. Ese imbécil de Luis estaba disfrutando la experiencia de tener novia a mi costa. Cuanto más investigaba, más furioso me ponía. No solo dolido, sino furioso. Esto no fue un momento de debilidad ni un romance emocional que se salió de control. Esto fue una traición planificada, metódica y calculada. Había estado viviendo una doble vida durante meses, mintiéndome a la cara cada día mientras planeaba su salida. También encontré mensajes donde planeaban sus vacaciones aparentemente después de que nuestro matrimonio terminara de manera natural. Palabras de ella: iban a hacer un viaje romántico a Costa Rica con dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, por supuesto. Lo tenían todo planeado. Ella se quedaría con la mitad de todo en el divorcio, más pensión alimenticia porque yo ganaba más, y luego se irían juntos hacia el atardecer. Luis incluso la estaba ayudando a buscar abogados de divorcio.
Encontré mensajes donde él le mandaba enlaces a artículos sobre cómo maximizar su acuerdo y proteger sus intereses durante la separación. Cosas muy románticas, ya saben, planear cómo arruinar financieramente a su esposo. Pero ¿saben qué? En lugar de perder la cabeza como probablemente esperaban, me tranquilicé en un modo aterrador. No era calma, era una frialdad gélida que me invadió, una resolución implacable que suplantó la furia inicial. ¿Por qué? Porque la desesperación es para los que no tienen un plan. Ahora tenía una decisión que tomar, ser el esposo devastado que le ruega que regrese y promete cambiar, o ser el tipo que juega ajedrez mientras ellos juegan a las damas. Elegí ajedrez. Para la mañana del jueves ya tenía un plan. No un plan de venganza emocional, sino un plan estratégico, legal y a prueba de balas para protegerme de alguien que ya había decidido destruir nuestro matrimonio mientras maximizaba su propio beneficio. Sara quería jugar. Pero estaba a punto de descubrir que los electricistas también son buenos planeando proyectos complejos, y a diferencia de su pequeño esquema, el mío iba a ser completamente legal y totalmente devastador. Lo primero fue encontrar una abogada. No cualquiera, necesitaba a alguien especializado en divorcios por adulterio y que supiera cómo proteger activos. Investigué por internet y el mismo nombre aparecía una y otra vez, Jennifer Walls. Las reseñas decían que era implacable pero justa, con reputación de ir tras los cónyuges infieles y hacerlos pagar por sus acciones. Su oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios de cristal donde el estacionamiento cuesta más por hora que lo que algunos ganan. Me sentí algo fuera de lugar entrando ahí con mis botas de trabajo y jeans, pero su recepcionista fue amable. Me consiguió una consulta esa misma tarde. Jennifer resultó ser exactamente lo que necesitaba. 40 y tantos años, aguda como una navaja, con una actitud sin rodeos que me hizo saber que ya había visto todos los trucos del libro. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados y premios, incluido uno por abogada de derecho familiar del año. Esta mujer sabía lo que hacía. ¿Cuál es tu situación?, preguntó yendo directo al grano. Matrimonio de 5 años, sin hijos. Mi esposa me engaña con un compañero de trabajo. Se lo expliqué con claridad. Ella pidió un descanso para encontrarse a sí misma, pero en realidad estaba planeando su estrategia de salida. Quiero proteger todo lo que aporté a este matrimonio y todo lo que construimos juntos. ¿Tienes pruebas de la infidelidad?, preguntó. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado. Ella las revisó con cara de póker, asintiendo de vez en cuando. Cuando llegó a la parte en la que planeaban usar nuestro dinero para su viaje a Costa Rica, sonrió. Esta es una documentación excelente, dijo. Tu estado permite divorcios por culpa debido a adulterio, lo que significa que ella pierde cualquier derecho a pensión alimenticia. Con esta evidencia también podemos argumentar que utilizó fondos matrimoniales para facilitar la infidelidad, lo que se considera disolución de activos. ¿Qué significa eso en español sencillo? Significa que te debe dinero por cada habitación de hotel y cena que pagó con la cuenta conjunta mientras se acostaba con otro. Me gustó Jennifer de inmediato. Era como si mi ira silenciosa tuviera ahora una voz, y esa voz era la suya. Me explicó mis opciones. Como teníamos pruebas sólidas del adulterio, podía solicitar el divorcio por culpa, lo que no solo eliminaría cualquier reclamo de pensión alimenticia, sino que también me daría ventaja en la división de bienes. La casa era complicada. La compré antes del matrimonio, pero 5 años de mejoras y pagos hipotecarios la convirtieron en propiedad parcialmente conyugal. Sin embargo, continuó Jennifer, si podemos demostrar que ella planeaba defraudarte durante el matrimonio, podríamos proteger más de tus bienes separados. Estos mensajes sobre investigar estrategias de divorcio mientras aún estaban casados podrían considerarse evidencia de fraude. Aún mejor, el uso por parte de Sara de fondos conjuntos para la infidelidad constituía adulterio económico, básicamente robar dinero del matrimonio para financiar su aventura. Cada factura de hotel, cada cena con Luis, cada retiro en cajero cerca de su apartamento era dinero que debía devolver al matrimonio. Presentamos los documentos esa misma tarde. Una moción de emergencia para congelar las cuentas conjuntas mientras duraban los procedimientos de divorcio. Como yo podía probar que Sara usaba fondos matrimoniales para actividades extramatrimoniales, el tribunal probablemente lo aprobaría ese mismo día. Su tarjeta de débito será rechazada mañana por la mañana, explicó Jennifer. Tendrá acceso al efectivo que tenga en mano, pero no más acceso a la cuenta conjunta hasta que esto se resuelva. Lo siguiente era la protección de activos. Jennifer me pidió que hiciera una lista de todo, la casa, los autos, mi camioneta de trabajo y herramientas,
cuentas de jubilación, ahorros, incluso mi colección de guitarras vintage que había estado armando desde la secundaria. Necesitábamos determinar qué era propiedad separada mía antes del matrimonio frente a propiedad conyugal adquirida durante el matrimonio. La casa era lo más importante. Había puesto $40,000 de una herencia cuando la compré a los 28 años. Luego pagué unos $60,000 en hipoteca durante nuestro matrimonio. Sara había contribuido tal vez $15,000 en total a los gastos del hogar durante 5 años, mayormente servicios y alimentos, mientras yo cubría lo grande. Argumentaremos que la apreciación de la casa fue por tu trabajo e inversión, dijo Jennifer. Tú hiciste las renovaciones, ¿cierto? Ese esfuerzo físico te pertenece a ti, no al matrimonio. Mujer inteligente. Sí, yo personalmente había cableado toda la casa, actualizado la plomería, lijado los pisos, construido una terraza, arreglado el jardín. Probablemente había añadido $80,000 en valor con mi propio trabajo. Sara ayudó a elegir los colores de pintura. Luego hablamos de estrategia. Presentar la demanda de inmediato tomaría por sorpresa a Sara. Ella creía que tenía 2 semanas para mover sus fichas. Pero había más que podíamos hacer. ¿El auto que ella conduce?, preguntó Jennifer. ¿A nombre de quién está? Solo mío. Lo compré antes de casarnos. Nunca la agregué al registro. Entonces es tu propiedad. Puedes legalmente colocarle un rastreador GPS si quieres documentar dónde se está quedando realmente. Solo asegúrate de guardar registros de todo lo que encuentres. Bingo. Pasé por Best Buy de camino a casa y compré un rastreador GPS magnético, uno de esos pequeños dispositivos que usan los cazadores para rastrear su equipo. Me costó $80, pero parecía una buena inversión. Esa noche esperé hasta las 11 de la noche, luego conduje hasta el complejo de apartamentos de Luis. Me tomó 20 minutos de rondas sigilosas por el laberíntico estacionamiento hasta que, finalmente, vi nuestro auto. Cada sombra, cada ruido, parecía alertar mi paranoia. El rastreador GPS era del tamaño de una caja de cerillas, magnético, totalmente invisible una vez colocado debajo del parachoques. Se adhirió con un clic, casi imperceptible. 2 minutos después, ya estaba de regreso en mi camioneta rumbo a casa. Ahora sabría exactamente a dónde iba Sara y cuánto tiempo se quedaba allí. El viernes por la mañana revisé la aplicación del rastreador. Ella había pasado la noche en la calle Robles, número 1247, apartamento 3B. Una búsqueda rápida en Google confirmó que esa dirección pertenecía a un tal Luis Rivera, de 28 años, especialista en marketing en la misma empresa donde trabajaba Sara. Tanto por quedarse en casa de Ana para encontrarse a sí misma. Estaba viviendo con su amante desde la primera noche del descanso. Pero aquí viene la mejor parte. Ahora tenía evidencia GPS con marcas de tiempo que mostraban exactamente cuándo llegó a su casa, cuánto tiempo se quedó, cuándo se fue. Todo grabado automáticamente y guardado en mi teléfono. Jennifer me llamó alrededor del mediodía con una actualización. El tribunal había aprobado nuestra moción de emergencia. El acceso de Sara a las cuentas conjuntas estaba oficialmente congelado desde las 2 de la tarde del viernes. Su tarjeta de débito empezaría a ser rechazada en cuestión de horas. Probablemente te llame asustada por las cuentas, advirtió Jennifer. No admitas nada, solo dile que estás protegiendo los activos matrimoniales durante el periodo de separación, lo cual es completamente legal. Yo ya estaba preparado para esa conversación. De hecho, estaba esperando esa conversación. El rastreador GPS mostró que Sara salió de casa de Luis alrededor de las 3 de la tarde del viernes, probablemente de regreso al trabajo. Me pregunté cuánto tardaría en darse cuenta de que su situación financiera había cambiado. Resultó que no tardó nada. Mi teléfono sonó a las 4:47 de la tarde. Tono de llamada de Sara. Mac. ¿Qué demonios hiciste?, dijo, saltándose el saludo. Mi tarjeta acaba de ser rechazada en el supermercado. Oh, eso, dije con toda la calma del mundo. Sí, congelé nuestras cuentas conjuntas. Solo estoy protegiendo los activos matrimoniales durante nuestro periodo de separación. Procedimiento estándar. No puedes hacer eso. Ese también es mi dinero. En realidad, sí puedo, y lo hice. Tú querías espacio, ¿recuerdas? Esto es lo que significa espacio cuando estás casado, finanzas separadas hasta que sepamos qué vamos a hacer. Se quedó callada un buen rato, probablemente dándose cuenta de que su pequeño plan de financiar su aventura con nuestro dinero conjunto acababa de chocar con un muro. Esto es ridículo, Mac.
Necesito acceso a nuestra cuenta. ¿Para qué? Pensé que estabas en casa de Ana haciendo introspección. ¿Cuánto dinero necesitas para encontrar tu alma? Otra larga pausa. Estaba tratando de encontrar una manera de explicar por qué necesitaba dinero sin admitir dónde estaba realmente o qué estaba haciendo. Necesito dinero para gasolina y comida, cosas básicas. Tienes tu propia cuenta con el dinero de tu sueldo, usa eso. Solo tengo como $200 ahí, lo que significaba que había estado usando nuestra cuenta conjunta para todo mientras mantenía su propio dinero separado. Muy bonito, construyendo su propio colchón mientras gastaba el mío. Parece un problema de presupuesto, dije. Tal vez este descanso también te ayude a aprender a manejar mejor el dinero. Me colgó. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El primer peón había caído. A la mañana siguiente, el rastreador GPS mostraba que seguía en casa de Luis. Aparentemente, su búsqueda espiritual requería muchas noches en el apartamento de su compañero de trabajo. ¡Qué coincidencia! El domingo por la tarde, Jennifer me llamó con más buenas noticias. El abogado de Sara, sí, ya había contratado uno, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo espontáneo de su descanso, se había comunicado para discutir el apoyo temporal durante la separación. ¿Qué les dijiste? Que estaríamos encantados de discutir apoyo temporal una vez que su clienta deje de cometer adulterio y de usar fondos matrimoniales para hacerlo. Curiosamente, eso cerró la conversación bastante rápido. Después de eso, el rastreador mostró algunos patrones de movimiento interesantes. Se movía entre el departamento de Luis, algunos cajeros automáticos, probablemente sacando el máximo diario, y lo que parecía ser un tarjeta y un supermercado. La chica claramente estaba desesperada, intentando resolver su situación económica. Alrededor de las 3 de la tarde del domingo, se detuvo en nuestra entrada. La observé desde la ventana del salón mientras se quedaba sentada en el auto unos 5 minutos, probablemente ensayando cualquier historia que fuera a intentar contarme. Cuando finalmente salió, podía ver que había estado llorando. El cabello un desastre, llevaba la misma ropa de hacía 2 días, y en general tenía el aspecto de alguien cuyo plan maestro se estaba desmoronando. Tocó el timbre, aunque todavía tenía sus llaves. Supongo que estaba intentando ser respetuosa o lo que fuera. Demasiado poco, demasiado tarde, pero al menos un punto por el esfuerzo, supongo. Hola, Mac, dijo cuando abrí la puerta, intentando sonar casual, pero su voz temblaba. ¿Podemos hablar? Claro, pasa, dije, apartándome. Había estado esperando esta conversación todo el fin de semana. Caminó hacia la sala de estar, mirando a su alrededor como si la viera por primera vez, probablemente notando lo normal que todo se veía. Como no estaba sentado en la oscuridad bebiendo ni rodeado de cajas de pizza vacías como algún personaje de película con el corazón roto. Entonces, dijo mientras se sentaba en el sofá donde solíamos ver Netflix juntos, esto de las cuentas bancarias es un poco extremo, ¿no crees? ¿Lo es? Pregunté mientras me sentaba en mi sillón frente a ella. Tú querías espacio, te di espacio. Tú querías tiempo para pensar, te estoy dando tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo acceder a nuestro dinero. Eso no es justo. Nuestro dinero, repetí. Interesante elección de palabras. Dime, ¿en qué has estado gastando nuestro dinero durante tu descanso? Puso esa cara de ciervo atrapado por los faros. ¿De qué hablas? Quiero decir, que pediste un descanso el martes por la noche y para el miércoles ya habías acumulado cargos de hotel y cuentas de restaurante. Bastante rápido para alguien que se supone que solo está en casa de Ana haciendo introspección. Su rostro se puso blanco. No sé de qué estás hablando. ¿En serio? Porque hablé con Ana el jueves por la noche. Lo curioso es que no te ha visto en más de una semana, así que o Ana está mintiendo, o lo estás haciendo tú. ¿Cuál crees que es? Sara simplemente me miró, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. Estaba intentando inventar alguna explicación que no implicara admitir que la habían atrapado mintiendo desde el día 1. Mac, ¿puedo explicarlo? Estoy seguro de que puedes, la interrumpí. Siempre has sido creativa. Pero antes de que empieces a explicar, hay algo que deberías ver. Alcancé detrás de mi silla y saqué una carpeta manila que había estado ahí desde el viernes, esperando este momento. El peso de la carpeta en mis manos era el peso de meses de engaño, y ahora, de la verdad. Dentro había copias impresas de todos los mensajes de Slack entre ella y Luis, cada foto incriminatoria, cada cronología de mentiras que documenté.
Sus ojos se abrieron como platos al ver la carpeta. ¿Qué es eso? Esto es en lo que he estado usando mi tiempo mientras tú te encontrabas a ti misma, dije, deslizando la carpeta sobre la mesa de centro. Adelante, échale un vistazo. Es toda tuya. La abrió con manos temblorosas y empezó a leer la primera página, capturas de pantalla de sus primeros mensajes desde enero. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al horror y luego al puro pánico al darse cuenta de cuánto sabía yo. Mac, esto no es, esto está sacado de contexto. ¿De verdad? ¿Cuál es el contexto de, no puedo esperar a saborearte otra vez, o, tu esposo trabaja hasta tarde otra vez, perfecto? Tengo verdadera curiosidad por saber cómo podrían malinterpretarse esas frases. Ella seguía pasando las páginas, viendo meses de evidencia ordenada cronológicamente, los recibos de hotel alineados con las marcas de tiempo de los mensajes, las fotos que se enviaron. Las conversaciones sobre planear su viaje a Costa Rica con dinero del acuerdo de divorcio. Revisaste mis mensajes privados, dijo, intentando aferrarse a algún tipo de superioridad moral. Tus mensajes en la laptop compartida que dejaste abierta. Nada de privado en usar el equipo del hogar para planear tu aventura. Fue entonces cuando comenzó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no de las manipuladoras. Estaba dándose cuenta de que su plan perfecto había sido completamente expuesto y que no había manera de darle la vuelta. Nunca quise que esto pasara así. Claro que sí lo planeaste durante meses. Lo único que no planeaste fue que te atraparan. Volví a alcanzar detrás de la silla y saqué otro sobre. Este era grueso, con aspecto oficial, con el remitente de un bufete de abogados. ¿Qué es eso?, susurró. Papeles de divorcio. Citan adulterio, disolución de bienes matrimoniales y fraude. Tu novio Luis te manda saludos, por cierto. Le temblaban las manos cuando tomó el sobre. Fue entonces cuando sonó el timbre. Oh, eso debe ser para ti, dije levantándome para abrir la puerta. El notificador judicial llegó justo a tiempo. Un tipo profesional con traje, portapapeles en mano, con la pinta de que hacía esto todos los días. Sarah Walsh, preguntó mirando por encima de mi hombro hacia donde ella estaba sentada en el sofá, aún con los papeles de divorcio en la mano. Es ella, dije. Ha sido notificada, le dijo, entregándole otro juego de documentos oficiales. Que tengas un buen día. Y así, simplemente se fue. Sarah se quedó sentada ahí sosteniendo dos juegos de documentos legales, con la cara de alguien cuyo mundo acababa de colapsar, que siendo justos, era exactamente eso. Las cuentas conjuntas seguirán congeladas hasta que esto se resuelva, le dije sentándome de nuevo. Tendrás acceso a lo que haya en tu cuenta personal. Tu abogada puede explicarte el resto. ¿Mi abogada?, preguntó confundida. Sí, mi abogada habló con la tuya el viernes por la tarde. Aparentemente la contrataste el miércoles, el mismo día que empezaste tu descanso. Una coincidencia asombrosa, ¿verdad? Ya ni siquiera intentaba negar nada. La evidencia era abrumadora, y ambos lo sabíamos. ¿Dónde se supone que debo ir?, preguntó con la voz apenas audible. No puedo permitirme pagar un hotel cada noche. Eso ya no es realmente mi problema, dije, pero tengo entendido que Luis tiene un lugar agradable. Ciertamente has pasado suficiente tiempo allí este fin de semana. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Cómo sabes? Tus cosas están empacadas en el garaje, todo excepto muebles y artículos del hogar. También hay un cheque por tu contribución personal a los gastos conjuntos. Lo calculé para que fuera justo. Me miró como si fuera un extraño. ¿De verdad planeaste todo esto? Alguien tenía que hacerlo. Tú estabas demasiado ocupada planeando tu escape como para pensar en los detalles. Le tomó 4 viajes cargar todo en el auto. Trabajamos en silencio, ella llorando en voz baja, yo solo queriendo que terminara todo. Cuando terminó, se quedó en la entrada mirando nuestra casa como si la viera por última vez, que en efecto era así. Subió al auto y se fue. La observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego regresé al interior de mi casa, tranquila por primera vez en meses. Todo se sentía en paz. Eso no duró mucho. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a explotar. Primero fue Lisa, la hermana de Sarah, luego su madre, luego un par de amigos en común, todos con variaciones del mismo mensaje: ¿qué demonios te pasa? Sarah está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Resulta que Sarah pasó la noche anterior haciendo llamadas, contando su propia versión de los hechos. Según su historia,
Yo era un esposo controlador que no podía manejar que ella necesitara algo de independencia. Ella había pedido un descanso completamente inocente para trabajar en sí misma, y yo había respondido congelando cuentas y presentando el divorcio como un psicópata. Ninguna mención de Luis, por supuesto. Ninguna mención de los meses de planificación y mentiras. Ninguna mención de usar nuestro dinero para financiar visitas de hotel con su amante. Solo la pobre Sara, víctima de su esposo irrazonable que no pudo apoyar su camino de crecimiento personal. Su madre incluso tuvo el descaro de llamarme directamente alrededor de las 10 de la mañana del lunes. Mac, dijo con ese tono decepcionado que las suegras perfeccionan con los años, acabo de hablar por teléfono con Sara. Está absolutamente destrozada. ¿No crees que está siendo un poco extremo? El matrimonio se trata de superar los problemas, no de correr hacia los abogados ante la primera señal de dificultad. ¿Primera señal de dificultad?, pregunté. Ellen, ¿cuánto te contó Sara? Un descanso que quería, dijo. Dijo que necesitaba algo de tiempo para encontrarse a sí misma. Eso es perfectamente normal para personas de su edad, pero en lugar de apoyarla, tú inmediatamente fuiste directo al divorcio. Así no funciona el matrimonio. Pude notar que Ellen realmente creía lo que decía. Sara le había vendido la versión edulcorada en la que solo era una joven confundida tratando de encontrarse. Pasé los siguientes 20 minutos explicándole a Ellen la evidencia, no lo gráfico, pero sí lo suficiente como para dejar clara la imagen, la historia falsa de Ana, los recibos de hotel, los mensajes con Luis. La cronología que mostraba que todo había sido planeado de antemano. Ellen guardó silencio durante un largo rato después de que terminé. Finalmente dijo, ¿tienes pruebas de todo esto? Tengo capturas de pantalla, estados de cuenta bancarios, datos del GPS y alrededor de 3 meses de documentación. El abogado de Sara tiene copias de todo. Otra larga pausa. Tengo que devolverte la llamada. Colgó, y supe que la campaña de control de daños de Sara acababa de chocar con un gran obstáculo. El martes por la mañana recibí una llamada del padre de Sara, Richard. Siempre nos habíamos llevado bien, es un tipo a la antigua, trabajó en construcción toda su vida, cree en la honestidad y el trabajo duro. Me recordaba mucho a mi propio padre. Mac, dijo, y su voz era diferente, más fría. Ellen me mostró las pruebas que le diste. ¿Es todo eso cierto? Cada palabra. Puedo enviarte copias si quieres verificarlo tú mismo. Murmuró, le di todo a esa chica. Pagué su universidad, los ayudé con la boda, siempre traté de apoyar sus sueños, y esto es lo que hace. Richard, lamento que te hayas enterado así. Sé que esto es duro. Duro, rió, pero sin humor. ¿Sabes qué es duro? Descubrir que tu hija es igual que su madre. Los padres de Sara se habían divorciado 3 años antes cuando su madre tuvo una aventura con su instructor de yoga. Muy original. Aparentemente, la manzana no cayó lejos del árbol y Richard también estaba viendo el patrón. En cuestión de horas, Richard había llamado al resto de la familia de Sara con la historia real. De repente, la narrativa cambió de pobre Sara a ¿qué demonios le pasa a esa chica? Su red de apoyo colapsó más rápido que un castillo de naipes. Pero eso fue solo el comienzo. El miércoles por la tarde recibí una llamada de Jennifer con una actualización, el abogado de Sara quiere discutir los términos del acuerdo. Aparentemente ya no están interesados en impugnar las acusaciones de adulterio. ¿Qué tipo de acuerdo están proponiendo? Básicamente quieren minimizar su exposición financiera. Ella está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre la casa, las cuentas de jubilación o pensión alimenticia a cambio de un divorcio rápido y discreto. ¿Cuál es la trampa? Ninguna, desde el punto de vista legal. Básicamente está admitiendo culpa y renunciando a todo para evitar un juicio público. Pero sospecho que hay más en esto que solo querer privacidad. Jennifer tenía razón, definitivamente había más detrás. El jueves por la mañana decidí investigar un poco la situación laboral de Sara y Luis. Su empresa era una de esas startups tecnológicas que se enorgullecen de su cultura corporativa y prácticas éticas, el tipo de empresa que tiene declaraciones de valores pegadas por todo su sitio web. Busqué su manual de empleados en línea, la mayoría era público ya que siempre estaban reclutando. Enterrado en la sección 12.3 estaba su política de conducta profesional, que prohibía específicamente el uso de recursos de la empresa para relaciones personales. Reportes fraudulentos de gastos y conductas que dañen los valores de la empresa. Muy interesante.
Todos esos mensajes de Slack entre Sara y Luis eran propiedad de la empresa, tiempo de trabajo, equipos de la empresa, servidores de la empresa. Y esas cenas con clientes y reuniones tardías que en realidad eran visitas a hoteles. Si estaban reportando eso como gastos de negocio, era fraude. Empecé a cruzar el calendario de Sara con sus reportes de gastos. Había sido descuidada, probablemente pensando que nadie lo revisaría jamás. Pero ahí estaba, docenas de comidas y gastos de viaje que no coincidían con actividades laborales reales. Compilé todo en un paquete ordenado. Jennifer me ayudó a enviarlo por los canales legales correspondientes al Departamento de Recursos Humanos y la línea ética corporativa de la empresa. Una denuncia anónima, pero respaldada con documentación irrefutable. La respuesta fue rápida y brutal. El viernes por la tarde, Luis fue llamado a Recursos Humanos. Para el lunes por la mañana ya estaba empacando su escritorio. Al parecer, estaba reclamando horas extra por tiempo que en realidad pasaba en hoteles con una compañera de trabajo casada. Violó como 6 políticas internas, más los reportes fraudulentos y el uso de Slack de la empresa para comunicaciones explícitas. Sara duró exactamente una semana más. Le dieron la oportunidad de explicar las discrepancias en los gastos, pero no pudo sin admitir la aventura. Cuando le mostraron los mensajes de Slack, se derrumbó y confesó todo. Ambos fueron despedidos en menos de 2 semanas. No solo despedidos, sino despedidos por causa, lo que significaba sin indemnización, sin beneficios de desempleo y no elegibles para ser recontratados. Señales rojas en sus expedientes laborales. Pero espera, aún hay más. Resulta que su empresa se toma muy en serio las violaciones éticas, tan en serio que reportaron los gastos fraudulentos a su aseguradora empresarial. Resulta que cuando los empleados cometen fraude usando recursos de la empresa, eso puede anular ciertas coberturas. En resumen, tanto Sara como Luis ahora enfrentaban posible responsabilidad civil por el dinero que le costaron a la empresa con sus reportes falsos. Estamos hablando de reembolsar miles en gastos falsos, más honorarios legales. El abogado de Sara llamó a Jennifer el viernes por la tarde, prácticamente suplicando una conferencia de acuerdo. ¿Quieren que esto desaparezca rápido?, Jennifer me dijo. Tu esposa enfrenta desempleo y posibles demandas civiles de su antiguo empleador. Ya no tiene ningún tipo de ventaja. ¿Qué está ofreciendo? Todo. Casa, cuentas de retiro, autos, ahorros. No quiere nada excepto sus pertenencias personales y lo que queda en su cuenta corriente a cambio de que el divorcio se finalice lo antes posible, sin procesos públicos. Lo pensé exactamente 10 segundos. Trato, pero lo quiero por escrito, que no podrá contactarme nunca más, excepto a través de abogados, y tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre nuestro matrimonio. Listo. Para el siguiente viernes, Sara había firmado los papeles, renunciando a cualquier reclamo sobre todo lo que habíamos construido juntos. Sin pensión, sin reparto de bienes, sin nada. Se fue con su ropa y alrededor de $800 en su cuenta corriente personal. El divorcio se finalizó 6 semanas después, según Jennifer, el divorcio no disputado más rápido en la historia del condado. No he sabido nada de Sara desde entonces. Mirando hacia atrás, en realidad estoy agradecido de que todo sucediera como sucedió. No agradecido por la traición, eso fue horrible y no se lo deseo a nadie, pero sí agradecido de haberlo descubierto cuando lo hice, antes de tener hijos, de comprar una casa más grande o de enredarnos más financieramente. Espero que esta historia les haya mantenido pegados a la pantalla. Si les gustó, no olviden darle un gran me gusta a este video y, por supuesto, suscríbanse al canal para más historias increíbles como esta. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.